Vamos a ver, vamos a tener un seminario de 3 clases donde vamos a ir, digamos, de las cosas que son más o menos básicas del Excel hasta continuar, digamos, unos temas más avanzados que son tablas dinámicas y fórmulas que no son las más complejas, pero que sí son realmente útiles para las personas que tienen trabajos administrativos o están comenzando algún emprendimiento o simplemente para llevar finanzas personales también. Bien, entonces, haciéndole este pequeño preámbulo, procedo a compartirles pantalla y me avisan cuando puedan ver el ejercicio. Bien. Listo, me confirman cuando puedan ver el ejercicio. Sí, ya se puede ver. Listo, entonces, recuerden, yo les voy dando espacio a ustedes para que vayan haciendo las preguntas, ¿cierto? Pero si ven que voy muy rápido o que antes de cambiar de tema quieren hacer la pregunta, todas las intervenciones son válidas. Entonces, no sientan miedo de hacerlo. Bien, y recuerden que es más chévere cuando ustedes participan porque la clase se nutre tanto de las dudas que ustedes traen como de las respuestas que yo pueda proporcionarles. Bien, entonces vamos a comenzar. Recuerden, todas las preguntas son válidas. Vamos a comenzar con este seminario de Excel que va a constar de 3 clases. Esta va a ser la primera, vamos a empezar de cosas básicas hasta llegar a unos temas más avanzados. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Voy a ampliar aquí un poquito. Yo les compartí este archivo de Excel. Michael me dice que se los compartió en un Drive. De todas maneras, no es, digamos, no es indispensable que lo tengan en este momento. Me interesa más que presten atención y que luego con el video que queda grabado ustedes puedan repasar y allí sí poner en práctica. Bien, entonces, ¿cuáles son los puntos que vamos a ver? Vamos a enfocarnos en desarrollar lo que es el entorno de trabajo del Excel, digamos todo esto que está aquí, ya les voy a explicar, el manejo de celdas, que es una fila, una columna, cómo copiar, cómo pegar, el uso de autofiltros, que en mi experiencia es una de las cosas más importantes que deben saber y que mucha gente no sabe cómo hacerlo. Creación y edición de fórmulas básicas, digamos cómo empezar a hacer las primeras operaciones, los errores comunes que normalmente nos salen y que no sabemos qué hacer. Entramos en pánico, no, lo arruiné y resulta que es más fácil arreglarlo de lo que creemos. Y una pequeña introducción de lo que sería la próxima clase, que son las tablas dinámicas y que es el tema que digamos, es súper útil. Y si usted no sabe de tabla dinámica, usted necesita ponerse a estudiar, porque es lo más necesario para resolver, para mostrar información rápidamente y no demorarse mucho tiempo. Entonces, ¿qué es el Excel? Y yo sé que ya ustedes sabrán, bueno, una herramienta, pero a veces, o sea, no sabemos describirlo. Entonces, el Excel es una poderosa herramienta de cálculo. Y no solamente me sirve para, digamos, para hacer esto, por ejemplo, que es lo que yo normalmente veo que hacen una tablita y ya, y empiezan a escribir, y aquí tengo las ventas, ya va que está muy grande, y aquí tengo las ventas, y aquí tengo el producto. Sí, o sea, realmente eso es lo que digamos, en el nivel más básico se suele hacer. Pero Excel también me brinda otras bondades y temas mucho más complejos que yo aprendiéndolo a usar, o sea, le puedo generar un plus a mi carrera, sobre todo las personas que están enfocadas en la parte administrativa. Bien, entonces vamos a comenzar ahora sí en materia. Recuerden, todas las dudas son bienvenidas. Antes de comenzar, aquí en esta hojita que se llama recursos, yo les dejo, digamos, como un índice. Aquí les dejo algunos atajos. Recuerden que los atajos son combinaciones de teclas que yo hago en el teclado para hacer un movimiento más rápido. Bien, aquí los tengo. Les dejo algunos links de YouTube para que ustedes puedan reforzar conocimiento. Por ejemplo, son videos que son larguitos, de 2-3 horas, pero es para que ustedes, digamos, se sienten, no tienen que verlos completos, sino que veo un ratico hoy, lo pongo en práctica, veo otro ratico, y pues aparte, obviamente, los cursos de Learning System que ustedes... Profe, perdón, es que ya está compartiendo pantalla porque yo no veo nada. Sí, las personas que normalmente se conectan desde un celular tienen que darle una opción como vista del hablante o vista de pantalla compartida. Sí tienen que hacer ese paso. Allí Michael me ayuda, que no lo conozco bien a fondo, pero sí tienen que hacer ese paso para poder verlo. Michael, ¿está por allí? Sí, aquí estoy. Bueno, entonces, tienes que cerrar sesión, o sea, sal de la clase y vuelve a conectarte para que ya te
te pueda dar te dé las opciones y ya solamente te enfoques en lo que es lo que está compartiendo la profesora. Ok. Bueno, voy a comenzar con el ejercicio. Bien, esta parte de entorno de trabajo. Yo voy a ir con calmita y si ustedes sienten que les hablo muy rápido, me avisan, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vean aquí? Esta parte de arriba del Excel se llama cinta de opciones, que a veces le decimos también barra de herramientas, pero el nombre como tal es cinta de opciones. Y aquí podemos encontrar todas estas pestañitas, digamos, todas estas opciones que pues no nos da para desglosarlas todas, pero básicamente aquí el inicio, toda la parte que tiene que ver con formato y esta parte de datos que es mucho más avanzada, pero que vamos a ver más adelantico, o sea, en esta misma clase. Entonces tenemos, esta es la cinta de opciones y esta de aquí, fíjense, esto que está aquí en esta sección, esto que estoy señalando aquí con el mouse, se llama barra de fórmula y nos permite, por ejemplo, yo me voy a parar aquí donde dice bollo de maíz nuevo, que es un producto. Si yo no lo quiero editar aquí, yo lo puedo editar aquí, fíjense. O sea, yo puedo escribir aquí y bueno, en este caso solamente les estoy mostrando escribir, pero se llama barra de fórmula es porque específicamente me permite acceder a, digamos, a ese índice de fórmulas que tiene el Excel. Si yo le doy aquí en este f de x, que está aquí, fíjense, yo aquí puedo encontrar como el menú de todas las fórmulas que tiene. Entonces aquí me muestra usadas recientemente. Entonces yo, por ejemplo, uso suma, promedio, sí, contar, máximo. Pero si yo le doy aquí, clic a esta flechita, pues yo voy a encontrar todo un sinfín de fórmulas que yo realmente no las conozco todas. Digamos que las que más uso en mi día a día, por ejemplo, de lógica, entonces están las fórmulas sí, conjunto, así. Están las fórmulas de financieras, que están todas estas de sumar. Son muchas, pero bueno, están mucho más abajo. Hay otras, por ejemplo, estas de texto. Y bueno, ya luego les dejo un por decir un índice donde ustedes puedan obtener todas las fórmulas, pero eso lo vamos a ver a profundidad en la tercera clase. Entonces, esto se llama de aquí arriba cinta de opciones. Bien, y esto de aquí se llama barra de fórmula y como les comentaba, para las personas que ya tienen conocimiento, de aquí pueden acceder a todo ese menú de fórmulas que tiene el Excel. Bien, ahora bien, vamos a ver algo muy importante y que las personas que tienen un nivel muy básico casi nunca lo logran encontrar por sí solos. O sea, hay cosas muy intuitivas, ¿verdad? Pero esta que yo les voy a comentar es súper útil, ¿verdad? Primero que nada, yo les traigo esta tablita, ¿verdad? Que son las ventas de una empresa, estos productos, por ejemplo, hamburguesas, Family Pack, es una empresa que vende este tipo de productos, ¿cierto? Estas son las unidades, los pesos vendidos, el costo y la utilidad. En este momento no nos interesa tanto el fondo, sino la forma de la información. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a estas columnas que voy a señalar, fíjense, las voy a seleccionar las tres con el mouse aquí, pues les doy su formato de número con estos tres puntitos aquí en la cinta de opciones, aquí en inicio. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Gina Valencia. ¿Levantó la mano? ¿Alguna duda? O si la levantó por error, pues no hay problema. Entonces, vamos a utilizar algo llamado y que es muy, no es que sea lo más difícil del mundo, pero es muy chévere que ustedes lo conozcan porque permite identificar información rápidamente. Algo llamado formato condicional. Entonces, este formato condicional lo que me permite es resaltar con colores, es básicamente lo que hace una información, unas reglas que yo le dé, una regla que yo le dé. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy viendo las ventas de este producto que sería esta columna F que está aquí, ¿cierto? Esta. Entonces, supongamos que a mí me están pidiendo ver cuáles son las ventas que son mayores a 500,000, por decir algo. Bien, no pongamos 500,000, pongámosle, sí, dejémoslo en 500,000 porque veo montos muy bajitos. Esto, ¿cierto? Entonces, la persona que no sabe empezaría, no, pues esta de 820, esta de 709, esta de 634, y entonces yo digo, no, porque eso me tomaría mucho tiempo. O sea, me tomaría mucho tiempo hacerlo y yo lo que necesito es ser ágil. Bien, entonces, ¿qué hago yo? Primero le quitamos el color a esto. Bien,
¿Qué voy a hacer yo con esto llamado formato condicional? Fíjense, todo lo que ustedes necesitan, o sea, si saben que algo existe, pero no se acuerdan, es comenzar a buscarlo con paciencia aquí en la cinta de opciones. Por ejemplo, yo ya sé, y digamos que por default yo me voy aquí a inicio, en esta parte yo veo aquí arriba que dice formato condicional, pero si yo estuviera por aquí y no me acuerdo dónde está, pues lo que debo hacer es simplemente venir a buscarlo. Y cuando ya llegue a inicio, allí lo voy a conseguir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, voy a seleccionar la columna F, bien, voy a darle aquí a formato condicional y fíjense que hay muchas reglas que ustedes pueden aplicar. En este momento nos vamos a enfocar en una porque no me da el tiempo para explicarles todas, ¿verdad? Pero fíjense que hay reglas para resaltar celdas, reglas para entre dos valores, barras de datos, o sea, sí, las más comunes son estas, reglas para resaltar celdas, que son las que les digo que son para resaltar con colores. Y fíjense, perdón, ajá. Entonces, fíjense que hay reglas para resaltar si es mayor que, menor que, entre, igual, si es en una fecha. En este caso vamos a resaltar las ventas que sean mayores. Entonces me voy con esta opción, mayor que, y aquí le voy a poner 500,000. Entonces, fíjense que ya él aquí ya me lo va identificando rapidito. Entonces, ¿yo qué hago? Le doy a aceptar y no le vamos a cambiar el formato, que me lo resalte solamente así, con estos colores, pero fíjense lo rápido que fue. Yo no tuve que hacer uno por uno, sino me los resaltó rápidamente. Y si yo quisiera verificar, fíjense, todos los que están menores a 500,000 no me los resaltó. Entonces, muy importante, yo no estoy comenzando desde cero, digamos, qué es el Excel, qué es una celda, porque yo entiendo que ustedes vienen de un curso, ¿verdad? Que están haciendo. Pero es igual, si no entienden en algún momento, pues ustedes me avisan para yo ir como aclarando esas duditas. Bien. Entonces, digamos que punto muy importante y que es súper útil y necesario en su día a día trabajando con el Excel, formato condicional, ¿verdad? Nos permite identificar rápidamente. Como les comentaba, hay muchas otras opciones. Yo solamente voy a hacer la de mayor que, pero hay menor que, entre dos valores, o es igual. Por ejemplo, yo también podría aplicar esta que sea igual a 300,000. Un ejemplo. Puse allí 300,000. En este caso no me está señalando. Sí, si alguno tiene alguna duda, que escuché por allí. Ah, listo, ya, le están ayudando a Gina, ¿verdad? Pero fíjense que yo ahora me fui, ajá. Si necesito resaltar, les comentaba, yo utilizo formato condicional. Bien, entonces voy a continuar al siguiente puntito para que nos rinda el tiempo. Entonces, punto número 1 que les estoy enseñando el día de hoy y que me parece supremamente importante que ustedes lleven, formato condicional, ¿cierto? Pero hay, o digamos, otro tips, por decirlo así, que es súper útil, que fíjense qué pasa. Yo tengo aquí este encabezado que le puse que era de seminario de Excel, este punto número 1 de lo que vamos a hacer, y está el encabezado de esta tabla, ¿cierto? Pero cuando yo me bajo, fíjense, yo aquí, yo no veo y no soy capaz de identificar si esta es la columna de costo, si esta es la de utilidad o si esta es la de venta. Esta, pues sí, sencillo, puedo saber que es la del mes, ¿verdad? Pero donde tengo muchos números, si no veo el encabezado, no puedo identificar qué es venta, qué es gasto y qué es utilidad. Entonces, ¿qué hago yo en ese momento? Utilizo algo llamado, que les puse aquí al final, inmovilizar paneles, ¿verdad? Entonces, utilizo esto, que ¿cómo lo hago? Muy sencillo. Me voy, fíjense, como les decía, si yo sé que algo existe, pero no sé dónde ubicarlo, yo simplemente lo que debo hacer es ir buscándolo aquí en la cinta de opciones. Debo ir buscándole la cinta de opciones. Bien, entonces fíjense, en este caso yo ya sé que está aquí en vista, ¿verdad? Para no demorarme mucho, pero ustedes simplemente lo que tienen es ir buscándolo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, llegan aquí a vista y mire, aquí dice inmovilizar. ¿Y qué es lo que yo les estoy comentando que vamos a hacer? Inmovilizar paneles. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Que cuando yo me mueva hacia abajo con el Excel, los títulos de la columna no se oculten, sino que queden allí a la vista. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Fíjense, si yo lo que quiero es que esto no se mueva, lo que voy a hacer es que me voy a parar uno por debajo. Selecciono toda la fila, ¡pum! Y me voy aquí donde dice inmovilizar. Y recuerden, está en la cinta de opciones en esta parte de pista. Le doy aquí inmovilizar, inmovilizar.
Y allí pareciera que no ocurrió nada. Pero fíjense qué pasa. Cuando yo me mueva hacia abajo, y presten aquí atención, le voy a aumentar el zoom a esto. Fíjense, cuando yo me muevo hacia abajo con el mouse, los números aquí se van moviendo, porque ahora todo lo que está por encima de esto quedó ahí fijo. Y a eso se le llama inmovilizar paneles. Bien, fíjense. Entonces yo ahora me puedo mover hacia abajo y no voy a perder de vista que esta es la columna de pesos. Vamos a ponerle no solamente pesos, sino ventas. Bien, así, para que se logre entender. Entonces, fíjense que me puedo mover hacia abajo y no pierdo de vista los encabezados. Entonces otra persona me dirá, ay, pero si me muevo hacia la derecha, ya no puedo ver lo que tenía allí. Y yo le digo, bueno, pero es que usted puede jugar con digamos, con la opción de inmovilizar paneles. Entonces, voy a quitar esto, movilizar, ya fíjense, le volví a dar clic y se movilizó. Pero si yo quisiera que cuando yo me mueva hacia abajo, esto no se mueva, y cuando me mueva hacia los lados, esto no se me oculte, sino que me quede allí, entonces, ¿qué hago yo? Simplemente me paro en la intersección de donde no quiero que se mueva. Entonces, yo quiero que esto quede fijo, ¿verdad? Pero que esto también quede fijo. Entonces, ¿qué hago? Me paro aquí, fíjense, aquí, debajo, en la E8, en esta combinación. Voy a darle aquí colorcito. Voy a ponerle color. Aquí, me paro allí. Me voy igual a la sección de vista, le doy inmovilizar, inmovilizar paneles. Parece que no ocurrió nada, pareciera que no, pero fíjense, cuando me muevo hacia abajo no se oculta. Fíjense, no se ocultan los títulos de la tabla. Y cuando me muevo hacia la derecha, fíjense, esto me queda fijo, no se mueve. Y por eso se llama inmovilizar paneles. ¿Y por qué traigo yo esta información que se las comparto? Porque cuando ustedes tienen una tabla muy grande de datos y necesitan ver, por ejemplo, el nombre del cliente, y sobre todo esto ocurre para las personas que preparan nómina, necesitan ver siempre el nombre del empleado. Entonces, cuando ustedes se mueven a la derecha, entonces ya lo pierden de vista. Y necesitan siempre ver que están en la fila, por ejemplo, de le estoy pagando la nómina a la trabajadora Mariana. Entonces, necesitan estar seguros que van en esa fila. Bien, ok. Si alguno tiene alguna consulta en este momento, recuerden que la pueden ir haciendo. Ok, entonces, voy a darle aquí movilizar paneles para que se me pueda ir moviendo hacia acá, que pues en este momento no me interesa que quede fijo, era solamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora bien, de esta primera hoja, ¿verdad? Esta primera sección, nos falta algo muy importante que se llama quitar duplicados. ¿Y a qué se refiere con quitar duplicados? Fíjense, yo tengo esta lista, ¿cierto? De productos, que es de una empresa que vende este tipo de productos de, digamos, de valor agregado, en el que transforman, agarran un pollo, lo empanizan y pues ya ese producto se vuelve, por ejemplo, un filete marinado, ¿cierto? Pero fíjense que hay muchos productos, pero algunos productos se repiten porque yo tengo las ventas de diferentes meses. Entonces, esto no es una lista única. Y a mí, por ejemplo, me piden, por favor, entrégueme una lista de los productos que vendemos, pero no las ventas. O sea, yo no quiero ver esto, yo quiero ver una lista única de productos. Entonces, una persona que no sabe cómo hacerlo, digamos con las ayudas del Excel, empezaría a hacer esto. Copiaría aquí y viene y lo pega por aquí. Este el primero. Y luego se viene con este el segundo. Bien, y así. Entonces yo digo, no, ahí se demora mucho tiempo. Usted tiene que sacar una lista donde quite los duplicados y le quede una lista única de productos. Entonces, ¿cómo hace eso? Es muy sencillito, fíjense. Y voy con calmita. Seleccionan toda la información que necesiten. En este caso, yo voy a seleccionar la columna C, pero me voy a ir aquí con calma. Producto y fíjense, lo selecciono. Voy bajando con el mouse. Selecciono. Bien, me voy a subir solamente como para tener la pantalla principal. Me subo, le doy con el mouse, fíjense, copiar. Me muevo aquí hacia la derecha y lo voy a pegar por aquí. Por ejemplo, voy a ampliar esta parte aquí. Bien, entonces ya aquí tengo, ¿qué hice? Simplemente me copié esta información y es la misma y la tengo aquí. Pero aún esto no es una lista única de productos. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Fíjense, selecciono toda la información. La voy a seleccionar toda.
Y fíjense que aquí abajo el Excel me dice que hay 420 ítems. Bien, 426 en realidad porque uno es donde dice producto. Entonces, ¿qué debo hacer? Y como les comentaba con los otros dos puntos, yo sé que debo buscar una sección llamada quitar duplicado, pero no sé dónde está. ¿Qué hago? Simplemente comienzo a buscarlo en la cinta de opciones o más rápido, le puedo preguntar también a ChatGPT o lo busco en YouTube. Bien, o sea, si ustedes saben qué es lo que necesitan, pero no saben dónde encontrarlo, qué parte. Entonces, simplemente aquí nos vamos a datos, fíjense, y aquí no tiene el nombre, pero cuando ustedes pasan por encima de él, fíjense aquí, quitar duplicados. Entonces, mire que el Excel ahí mismo le da las ayudas. Te dice, elimina las filas duplicadas de una hoja. En este caso va a ser solamente de un rango. Puede especificar las columnas en que se buscará la información duplicada, que es lo que nosotros estamos haciendo, solamente seleccionando esta información. Entonces, ¿qué hago? Le doy allí, quitar duplicado, y yo hice una copia porque es que él agarra la información que está allí y elimina los duplicados. O sea, no es que me conserve una copia. Por eso es que si usted tiene una tabla y no la quiere perder, lo que debe hacer es hacer una copia en otro lado. En este caso, yo lo hice unas columnas a la derecha. Entonces, mire, cuando yo les doy aquí quitar duplicado, fíjense aquí, me sale este cuadrito, ¿verdad? Esta ventana. ¿Qué es lo que él me pide? Me dice, mis datos tienen encabezado, en este caso sí, entonces yo lo dejo tildado. Y él me dice, ¿cuál es la columna que vamos a usar? La columna de producto, que sería esta. Y simplemente le doy a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, me aparece este cuadrito, esta pestaña, y dice 355 se encontraron y se quitaron, y quitaron valores duplicados. 71 quedan. ¿Qué quiere decir? O sea, que solamente de esos 355 que tenía, 71 son valores únicos. Bien, aceptar. Y fíjense, ahora yo tengo una lista de todos los productos que vendo, y miren que ya quedó mucho más corta, hasta acá. Y esto es lo que se llama quitar duplicados. Si yo lo hubiese hecho aquí encima, entonces me habría dañado mi tabla de ventas porque me habría dejado una lista aquí muy cortita y todas estas ventas ya no tendrían sentido. Pero si yo copio la información y lo hago aquí al lado, yo ahora puedo decir, esta es mi lista única de productos. Un momento. Listo. Bien. Voy a hacer una pausa hasta este momento, ¿verdad? ¿Quién tiene dudas hasta este punto de esta sección que hemos visto? ¿Y qué hemos visto? Hemos visto 3 puntos. Quitar duplicados, formato condicional y inmovilizar paneles. Y si no tienen dudas, perdón. Si no tienen dudas, entonces igual me pueden ir poniendo una manito para yo saber que vamos claros todos con la información. Listo, perfecto. Entonces continuemos. Bien, perfecto. Entonces, lo que es el entorno de trabajo, digamos, yo les estoy trayendo aquí unos puntos súper específicos, ¿cierto? Pero igual, o sea, hay muchas otras cositas, que es lo que yo les recomiendo que pueden hacer, empezar a explorar la cinta de opciones. ¿Cómo explorarla? O sea, ¿para qué sirve esto? ¿Qué hace esto? O sea, ustedes agarran un Excel que sea simplemente de práctica, puede ser este archivo que yo les voy a proporcionar, y lo que tienen que hacer es empezar a mirar, o sea, ¿qué hace cada una de estas secciones? Habrán cosas que son realmente muy avanzadas, como por ejemplo esta parte de datos, que realmente ya lleva un dominio más avanzado del Excel, pero hay cosas más sencillas, como por ejemplo esta hoja de inicio, insertar, dibujar, todas estas partes y toda esta sección de fórmulas que ustedes pueden empezar a explorar. Bien, entonces, vamos a continuar con la siguiente hoja, que sería el manejo de celdas. Y esta es una de las cosas, digamos, esenciales del Excel, ¿verdad? Normalmente todo lo hacemos con el mouse, pero si ustedes aprendieran a hacerlos con los atajos de teclado, ¿verdad? Que son los más comunes, a ustedes se les haría el trabajo mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta sección? Copiar, cortar, pegar, insertar, eliminar. Yo se los voy a explicar cómo lo hacen con el mouse, pero también cómo lo hacen con atajos, ¿bien? Para que lo puedan hacer mucho más rápido. Entonces vamos a empezar a hacerlo primero con el mouse. Yo les traje esta tablita, ¿verdad? También es una empresa que vende, en este caso es un restaurante, ¿cierto? Y lo que hace es que vender
diferentes platos y los clasifica por categorías, que fue los que les puse aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle formato a esta tabla. Voy a seleccionar la columna E, me voy aquí a inicio y le voy a dar formato decimal, fíjense, para que las cifras se puedan leer correctamente. Miren la diferencia. Aquí es muy difícil leer, pero si yo le doy formato decimal, aquí es muchísimo más fácil leer las cifras. Bien, entonces supongamos, fíjense, aquí yo tengo el precio de venta y la cantidad. Entonces a mí me piden, ay, pero me hace falta el total ventas, porque aquí tengo el precio, pero se vendieron dos desayunos de este tipo. Entonces yo necesito el total venta, pero quiero que la venta me quede aquí al lado de cantidad, que yo tenga precio de venta, cantidad y que me quede aquí el total ventas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Muy sencillo, yo necesito insertar una columna, ¿cierto? Antes de categoría. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, me paro aquí en la fila G y con el mouse le doy insertar. Fíjense qué facilito. Bien, y fíjense que ya categoría, pum, se movió a la derecha y ya me quedó este espacio aquí disponible. Lo voy a deshacer, repito, ¿cómo lo hice? Yo estoy segura que muchos aquí posiblemente ya lo sepan hacer. Simplemente me paro en la columna G, le doy aquí insertar y pum. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer? Total ventas. Bien, y me voy a adelantar un poquito a hacer una fórmula muy sencilla. Si yo quiero sacar el total ventas, yo simplemente lo que debo hacer es multiplicar el precio de venta por la cantidad, ¿cierto? ¿Y cómo hago esa multiplicación en el Excel? Por favor, no lo vayan a hacer en la calculadora para anotarlo aquí. No, ni tampoco vayan a decir, ah, pero es que, o sea, yo lo puedo ir calculando, no sé, se me ocurre, por aquí en otro lado y después venir a copiarlo aquí. No. Recuerden, el Excel es una poderosa herramienta de cálculo y me sirve específicamente para eso, para hacer operaciones matemáticas. Entonces, si yo quiero hacer una multiplicación, porque es lo que necesito hacer en este punto, muy sencillo. Voy a escribir una fórmula de las más sencillas que hay, ¿verdad? Puedo empezar poniendo el signo igual para que el Excel sepa que es una fórmula, o el mío que es favorito, puedo poner el signo más. Bien, ¿por qué es mi favorito? Porque si pongo el igual, tengo que apretar dos teclas. Tengo que apretar Shift y el 0 para poder sacar el igual. Pero si comienzo con más, solamente tengo que apretar una. Bien, entonces ahora fíjense, con el mouse, selecciono estos 8000, ¿verdad? Aquí, y le doy por, que es el asterisco, por cantidad, lo selecciono con el mouse, fíjense, lo selecciono. ¿Y qué me va a quedar aquí en esta columna? Me dice E9, que es esta celda azulita, fíjense que me lo da por colores, por, que es este operador matemático que aquí se representa con el asterisco, por F9, y F9 es esta celda, fíjense, columna F, fila 9. Si yo le doy Enter, él me da aquí el resultado, pero fíjense que me lo da con un formato que ni se entiende, simplemente le doy aquí, estilo con con el separador de 1000. Y ahora fíjense, me voy a adelantar un poquito más, ¿verdad? Yo ya hice mi primera fórmula, ¿verdad? Y ya inserté mi primera columna. Ahora, yo necesito repetir esa operación para todas las filas de aquí hacia abajo, ¿cierto? Pero sería impráctico yo ponerme a hacer uno por uno. Ay, este por este. Y después este por este. Yo no. O sea, tiene que haber una forma más rápida en la que yo lo pueda hacer y no me demore tanto tiempo. Entonces voy a borrar nuevamente. Repito. ¿Cómo le digo al Excel que viene una fórmula? Tengo que empezar con más. No, que yo acostumbro a empezar con el igual. También puede comenzar con el igual. Entonces digo más 8000. Con el mouse lo seleccioné. Escribo el por, que es el asterisco. Selecciono con el mouse donde está la cantidad. Le doy Enter y ahí ya me calculó mi primer total ventas, ¿verdad? Que sería 2 desayunos por 8000 pesos que me costó cada uno. Ahora, ¿qué hago para hacerlo todo completo? Algo que en el Excel se llama relleno rápido. Y fíjense, aquí está el Excel, déjenme ampliar esto, se vea mejor aquí. Fíjense, aquí alrededor de la celda, achicarlo, aquí, fíjense, aquí alrededor del 16.000 aparece como un cuadrito chiquitito aquí, fíjense, que cuando yo paso el mouse por allí, me aparece una crucecita negra. Entonces, simplemente cuando esté en ese punto, cuando yo pase el mouse por aquí, lo que hago es que le doy doble clic. Fíjense. Cuando yo le doy doble clic,
lo voy a repetir, fíjense, le doy doble clic con el mouse, él me repite esta fórmula para todas las filas. Y en menos de un segundo, yo pude hacer todos los cálculos. Bien. Entonces, ¿qué hemos visto? Mi primera fórmula, una multiplicación, ¿verdad? Es súper sencillita. ¿Cómo empiezo? Presionando la tecla más, bien, o el signo más. Que yo lo hago con igual, también lo puedo hacer con el signo igual, ¿verdad? Insertar una columna, eso sí, realmente muy sencillo, pero ya les voy a mostrar cómo lo hacen con atajo. Y, muy importante, relleno rápido. ¿Por qué? Porque yo he visto que a veces comienzan a trabajar con fórmulas, pero entonces no saben esto y se demoran un montón. Entonces, fíjense, ¿qué debo hacer? Simplemente pararme aquí donde está la fórmula, voy a ampliar aquí y le dan doble clic aquí a la crucecita. Un momentito que se me pegó esto. Aquí, doble clic. Y listo, fíjense. ¿Y qué es lo mejor? Ay, que es que no eran 2 desayunos, eran 3. Si lo cambio a 3, esto se actualizó solito. Por eso la importancia de que todo lo hagan con fórmula. Si yo hubiese hecho la fórmula así, 2 por 8.000, y después cambio aquí que eran 3, entonces tendría que venirme aquí a modificar la fórmula. Decirle que eran 3, entonces eso no es práctico. ¿Qué necesito yo? Que siempre todo esté amarrado. Se le doy más, 8.000, fíjense que lo seleccioné con el mouse, por, en este caso 3, listo, 24. Ay, no, perdón, era un desayuno. Lo cambio a 1, 8.000 por 1 me dio 8.000. Fíjense qué sencillito. Bien. ¿Quién tiene dudas hasta este momento? Ay, yo había leído un comentario, perdón, Linda Marcela, cuando estábamos explicando la parte de inmovilizar paneles, ¿verdad? Dice que siempre se hace por debajo para fijar, sí. Siempre se debe hacer una fila por debajo de lo que quiero fijar, para que esa me quede, digamos que esa sea la de referencia del Excel, y lo que esté por arriba de eso es lo que quede fijo. Y me disculpa que no le había respondido antes, que no había leído el comentario. Entonces voy a continuar. Estamos aquí, ¿verdad? Supongamos que yo necesito insertar otra, perdón, me moví, necesito insertar otra fila aquí para agregar el IVA, por ejemplo. Entonces, lo voy a hacer con el atajo rápido. Yo lo hice ahorita aquí con el mouse, le doy aquí, me paro en la H y le doy aquí insertar, ¿verdad? En este caso lo vamos a hacer con los atajos. ¿Cómo sería? Me paro igual encima de la H, pero en lugar de ir a darle insertar con el mouse, yo le voy a dar control más. O sea, la combinación de esas teclas, control más. Y cuando lo hago, digamos que se inserta una fila, una columna. Ay, que me equivoqué y no era, le doy control menos. Entonces desaparece. Que la quiero insertar de nuevo, control más. Que se me olvidó cómo era el atajo, yo se lo dejé aquí, fíjense, atajo de teclado. Por aquí se lo tuve que haber. Aquí está, insertar columna fila, control más. Bien, ahí se los dejo. Entonces simplemente insertar, presionar la tecla control y ahí seguido de la tecla más. Y vamos aquí. Ah, que la quiero eliminar, control menos. Y fíjense qué sencillito es. Bien. Y por último, ¿verdad? Que esto es muy sencillo. Yo he visto que muchas personas, ¿verdad? Cuando hacen los títulos, por ejemplo, vamos a ponerle un título a esta columna, aquí. Miren que lo estoy seleccionando y le voy a poner color, ¿verdad? Normalmente van a poner reporte de ventas, vamos a ponerle del trimestre, ¿verdad? Entonces, no, pero es que yo quiero que esto esté centrado. Entonces, lo que normalmente se suele hacer, ¿verdad? Es combinar. O sea, que todo esto sea una misma celda. ¿Y cómo lo hago? Muy sencillito. Me voy aquí a la parte de inicio, arriba, y le doy aquí, fíjense, a este icono. Y aquí dice combinar y centrar. Si yo le doy ahí directo, él me combina y me centra todo de una vez. Y fíjense, pareciera que no ocurrió nada, pero ahora esto es como si fuera una sola celda. Y me lo centró completamente. Si yo quiero, digamos, revertir el proceso, pues simplemente me voy aquí a la flechita y le doy donde dice separar celdas. Bien, y ya me las separó ahora, fíjense, son columnas separadas. Bien, a ver,
yo les estoy mostrando esto de combinar celdas porque yo sé que para las personas que manejan, sobre todo nómina, ¿verdad? Es muy importante poder separar. ¿Por qué? Por ejemplo, en esta sección voy a combinar, por ejemplo, eh, por decir algo, pagos al trabajador. Entonces aquí voy a tener, por decir algo, salario. Aquí voy a tener horas extras. Y aquí voy a poner, por ejemplo, festivos laborados. Entonces, fíjense que cuando yo hago una tablita, es mucho más sencillo tenerlo así separado. Entonces, aquí al lado, entonces voy a poner, ya no voy a poner los, digamos, los pagos, sino los descuentos. Entonces, cuando yo tengo tantas, digamos, tantas subsecciones, ¿verdad? De una misma información, yo necesito poder combinar, déjenme ponerle un cosito a esto. ¿Qué le voy a descontar? Por decir algo. La salud, pensión y ARL, por ejemplo. Entonces, ¿para qué me sirve esto de combinar? Que yo pueda segmentar la información. A este le voy a poner este color y a este le voy a poner este otro, por ejemplo. Y miren que queda mucho más sencillo, o sea, a la vista es mucho más fácil de identificar. Bien, ahora bien, yo aquí les puse cuándo combinar celdas y cuándo no hacerlo, ¿verdad? Si usted es una persona que ya tiene un dominio del Excel un poquito más avanzado, ¿verdad? Y ya está trabajando con fórmulas, ¿verdad? Ese es el momento en que yo le recomiendo no usarlos. ¿Por qué? Porque cuando entonces usted quiera hacer una fórmula, por ejemplo, vamos a poner aquí más sumar y conjunto. Esta fórmula no se las voy a explicar hoy, pero la persona que ya la sepa, pues maravilloso. Cuando yo quiera agarrar, por ejemplo, solamente la columna L, por ejemplo, quiero sumar solamente la columna L. Y yo me voy aquí a la L, fíjense, me agarra hasta la N. ¿Por qué? Porque aquí hay una combinación de celdas. Y cuando hay combinaciones de celdas, entonces las fórmulas, digamos, no trabajan correctamente. Entonces yo tendría que venir aquí manual a borrar la L, a borrar la N, para poner la N. Y pues no es la idea. La idea es que si usted va a hacer una fórmula, lo puede hacer de la forma más fácil posible, sin usted tener que estar pendiente si le agarró bien la columna. Entonces, esos serían los casos en los que yo no le recomiendo combinar columnas. Entonces, pero ¿cómo sé cuándo no y cuándo sí? Si usted tiene bases de datos, por ejemplo, de ventas, de costos, de utilidad, y los tiene en diferentes archivos, y por decir algo, varios departamentos le reportan información, no combine celdas, porque a usted se le va a volver complicado trabajar con fórmulas. Si el archivo es solamente suyo y nadie más lo toca, usted combine todo lo que usted quiera, porque usted va a saber exactamente dónde está combinado. Pero cuando usted va a trabajar con el archivo de otra persona, ahí es cuando vienen los problemas, porque yo no sé si esto es simplemente, lo voy a descombinar, por ejemplo, si esto es simplemente color, porque yo puedo hacer, digamos, yo puedo hacer la ilusión. Yo le quito los bordes a esto, le pongo borde y este lo pongo, no lo pongo aquí, sino lo pongo en esta celda. Lo borro aquí y pareciera que está combinado, pero no, fíjense, no está, a diferencia de este. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, cuando me muevo en esta celda, se mueve una por una, pero cuando me muevo en esta, lo toma completo. Bien, entonces voy a poner aquí combinar celdas. ¿Dudas hasta este momento? ¿O cómo vamos? Si tienen alguna intervención también. Alguien me pregunta, ¿y cómo la inserto hacia la derecha? Por ejemplo, si quisiera insertar, no delante, no le entendí, o sea, hacia acá. Si quiere insertar la columna, simplemente, fíjense, control más. Sí, o sea que siempre se inserta es hacia la izquierda, más no hacia la derecha. Que insertar hacia acá, no, sí, siempre va a ir hacia allá, pues. Si yo quisiera otra, simplemente más. Ah, ok, sí, ahí sí se insertó hacia el otro lado. Ok, bien, pues. A lo mejor lo que usted vio que yo hice fue eliminar. Fíjense, si yo quiero insertar, control más, ¿verdad?
pero después digo, no, ¿para qué metí todas esas columnas allí? Simplemente control menos. Y miren que sin yo tocar el mouse, cómo se van eliminando. Control menos. Bien. Listo. Voy a continuar hacia la siguiente hoja, ¿verdad? Que es uno de los temas más interesantes, el uso de autofiltros. Pero sí, si yo avanzo, ¿verdad? Y de repente ustedes, ay, se me quedó una duda de las primeras hojas, no tengan miedo en preguntar. Bien. Voy a leer aquí, no tengo ningún otro mensajito, entonces continúo. Vamos a la siguiente hoja, uso de autofiltros, ¿verdad? Este es un tema súper crucial, porque a veces tenemos la información allí, pero no sabemos darle manejo, o sea, nos da miedo moverla, porque siento que si la muevo, se me va a confundir este dato con este otro. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos piden, mire, dígame cuál ha sido la venta más alta. Primero que nada, vamos a ponerle a esta hoja pues un formato más agradable. Entonces, ¿qué hago? Selecciono estas 3 columnas, ¿verdad? Y simplemente me voy aquí a los 3 ceritos arriba y pin, fíjense, para que me aparezcan los separadores de miles y el separador de decimal y pues la información sea mucho más fácil de leer. Bien, por ejemplo, este unidades a mí no me interesa tenerlo con decimales, pues ¿para qué? Yo no vendí 91 unidades y la mitad de uno, pues no. Entonces yo a este, por ejemplo, le puedo quitar los decimales. No me dejo así. Seleccioné toda la información, fíjense. Y simplemente lo que hago es moverme aquí. Y ya, estaba así. Simplemente me fui aquí arriba, mira aquí con esta flechita, disminuyo los decimales y ya. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan aquí? Que la información la pueden mover, o sea, que no tengan miedo de acomodarla de un lado por orden alfabético, de mayor a menor, por mes, muy importante. ¿Qué es lo que debo hacer? Si a usted le da miedo, ¿verdad? No, es que me da miedo ir a mover la información ni dañarla. Primero que nada, haga una copia de la hoja. Fíjense, me paro aquí, hago una copia. Me paro aquí encima y con el mouse le doy aquí clic. Y le digo mover o copiar. Y le doy crear una copia. Bien, y esa copia él me la va a crear aquí al ladito. Y me la da, digamos, con otro nombre. Él me la puso por aquí adelante. Voy a ponerla aquí. Él me da la misma hoja y le pone como un 2, ¿verdad? Esa es la forma larga de hacerlo. La voy a eliminar. Yo normalmente la suelo hacer con este atajo. Me paro encima de la hoja, le doy clic con el mouse y presiono al mismo tiempo la tecla control. Y muevo el mouse hacia así como si hiciera un circulito hacia el lado, fíjense. Y él me hace la copia, mucho más rápido. Yo casi nunca utilizo de insertar así con el mouse, pero bueno, les muestro las dos formas para que ustedes vean cuáles les gusta más. Yo recomiendo siempre utilizar atajo, entonces, repito, presiono la tecla control, le doy clic al botón derecho del mouse, lo selecciono y lo muevo hacia el lado. Y mire, me hizo la copia. ¿Por qué estoy haciendo una copia? Es mi recomendación cuando ustedes están empezando a trabajar con data en Excel, con información, y les da miedo dañarla. Entonces, eso es lo que yo hacía siempre cuando empecé a trabajar, digamos, con mucha información. ¿Y qué hago? Le pongo otro nombre, copia de respaldo. Si ya después vi que todo me salió bien, que no dañé nada, la borro. Pero esta la dejo ahí por si acaso. Y para que no me estorbe aquí, o sea, no, digamos, no tenerla a la vista, pues simplemente le doy clic aquí encima del nombre a la hoja y le doy ocultar. Y ella está ahí, pero no la veo. Ah, que la quiero ver dónde quedó. Simplemente me paro en cualquier hojita, le doy clic con el mouse y le doy donde dice mostrar. Y ahí me va a mostrar todas las hojas que estén ocultas. En este caso, solamente copia de respaldo. Entonces le doy a aceptar, la puedo ver. No me interesa verla, seguirla viendo, le vuelvo a dar ocultar. Bien, aquí. Ocultar. Y listo. Ay, que es que a mí me da miedo dañar la información. No se preocupe, ya hice una copia de respaldo. Bien, perfecto. Entonces, yo con eso ya voy seguro de que yo puedo mover esta información y no me va a dar miedo dañarla. Bien, entonces, supongamos que a mí me piden, mire, pero acomode. Ah, perdón, no íbamos en esta hoja de fórmulas básicas, sino esta de autofiltro. Que igualito nos sirve, bien. Pero bueno, regreso a esta hoja. Supongamos que a mí me piden que organice la información por producto. Fíjense que aquí tiene una organización por mes. Está primero junio, después está mayo, está abril, está enero. De hecho, está desordenado, ¿verdad? O sea, está agrupado por mes, pero no sigue un orden, digamos, cronológico de los meses, ¿verdad? Y lo vamos a ordenar
de diferentes formas. Lo vamos a ordenar por producto, lo vamos a ordenar por código, lo vamos a ordenar después por estos pesos. Pareciera que dijera que es el peso en kilogramos, pero en realidad es el peso en ventas, o sea, en dinero. Bien, entonces, ¿cómo hago yo esto? Yo para esto me respaldo en algo llamado autofiltros. Bien, ¿cómo llego yo a esa cosa llamada autofiltro? Fíjense, muy sencillo. Aquí en la parte de inicio, en la cinta de opciones, yo tengo esto que aparece aquí como un embudo y que dice de la A a la Z y dice ordenar y filtrar. Y esto es lo que yo necesito para poder hacer todos estos movimientos. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo seleccionar toda la tabla, ¿verdad? Fíjense, lo voy a hacer con el mouse. Voy a seleccionar toda la información. Yo seleccioné todo lo que tenía aquí. Me voy a mover hacia arriba y me voy a ir aquí a esta parte de ordenar y filtrar. Le doy allí clic, ¿verdad? Y mire las opciones que me da. Ordenar de menor a mayor, de menor a mayor, de mayor a menor, orden personalizado y filtro. En este caso, vámonos con filtro, ¿verdad? Solamente. Clic. Y fíjense, cuando yo le doy clic allí, me aparece aquí, déjenme ampliarlo, achicarlo un poquito, me aparece aquí estos cuadritos, fíjense, estos cuadritos que antes no estaban. Eso es lo que se llama autofiltro y eso aplica para toda la tabla, aunque aquí digamos no hay nada evidente. Cuando antes de hacerlo yo seleccioné toda la tabla y pues eso me permite tener la seguridad de que está seleccionando toda la información. Una vez yo tengo esto, digamos, yo ya soy libre de mover la información como yo quiera. Ya va, estoy achicando esto para que me quepa todo en pantalla. Entonces, si a mí me dicen, organízalo de acuerdo al producto que más utilidad tiene. Entonces, simplemente yo me voy aquí, le doy clic aquí a la flechita que tiene y le digo ordenar, fíjense, de mayor a menor. Clic. Y yo puedo ver que el producto con más utilidad de ventas fue este, o esta venta en particular, fue este chicken finger de pollo, que se vendió en marzo, se vendieron 84 unidades, me representó una venta de este monto, un costo de este, y esta fue la utilidad. Y que yo, sin un autofiltro, o digamos un filtro para ordenar la información, no lo habría podido lograr. Bien, entonces supongamos que ahora me dicen, no, ahora muéstrame la información de acuerdo al producto que más venta tuvo. Entonces vamos a ordenarlo aquí. Ya no lo ordeno por utilidad, sino me voy aquí a pesos de venta y le digo, fíjense, me voy igualito a esta columna, columna Z. Me paro aquí encima del autofiltro y le doy de mayor a menor. Y fíjense que no necesariamente el producto que más vende es el producto más rentable. Porque aquí, fíjense que el producto que más venta tuvo, digamos en volumen y en volumen, pero en pesos, en dinero, fue esta salchicha llamada salchicha Frankfurter, que vendió 1.438.000 pesos y tantito, ¿verdad? Pero resulta que ese producto, aunque es la que más vende, ni siquiera gana. Ese producto me genera pérdida. Bien, y es algo que ustedes, sin un autofiltro, o sea, ustedes no pudieran detectar rápidamente. ¿Me siguen la idea? ¿Dudas hasta este momento? Bien. Bueno, vamos bien. Ahora bien, ya vi rápidamente que, por ejemplo, la salchicha que más vendo, porque puedo organizar las ventas de mayor a menor, no necesariamente es la que más gana. De hecho, esta pierde. Bien, ya lo pude organizar por utilidad, pero yo también lo puedo ordenar, por ejemplo, por el nombre del producto. Entonces vamos a ordenar aquí, fíjense, estoy aquí en la C, me voy aquí a producto, me paro aquí en esta esquinita y le doy ordenar, fíjense, de la A a la Z. Ya no me lo muestra de mayor a menor porque allí lo que hay son valores, o sea, son textos. Entonces, cuando el Excel identifica que es un texto, pues ya no me va a mostrar de mayor a menor, sino de la A a la Z. Entonces le doy allí, de la A a la Z, y fíjense que ahora me muestra este primer producto, que es el a la panada, porque empieza con A. Bien. Me muestra entonces todas las A. Luego fíjense que vienen los baby finger, y así me los va mostrando en orden alfabético. Y por último, digamos que me lo piden organizar por mes. Entonces, ¿yo qué debo hacer aquí? Simplemente me voy aquí y organizar de la A a la Z. Bien, pero aquí pasa algo curioso. Y digamos, no lo traje premeditado, pero se los explico de una vez.
Cuando ustedes tengan la necesidad de organizar una tabla por mes, no hagan esto que yo hice aquí, que simplemente escribí el mes, ¿verdad? Abril. Porque cuando ustedes quieran organizarlo por fecha, entonces le va a quedar arriba el mes que comience por A, que en este caso es abril, ¿cierto? ¿Cómo soluciono yo esto? Yo soluciono esto poniendo una columna de fecha. Bien. Entonces, esto toca hacerlo manual, pero toca, no hay de otra. Usted tiene que asignarle una fecha a este mes. Como yo no tengo unas ventas discriminadas por día, yo lo que haría, ¿verdad? Es simplemente ponerle a esto el último o puede ser el primer día del mes. El primero o el último, no importa. Yo como lo haría, yo le pondría el último día del mes. Me disculpan que la computadora tiene el formato de primero del mes. Bien, entonces, este sería el 30 de abril. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, voy a poner aquí 30 de abril, fíjense lo que voy a hacer. Simplemente copié allí 30 de abril, ¿verdad? Fíjense, lo copié y ya. Entonces, yo necesito repetir eso para todo el mes de abril. Simplemente le doy control C, que es uno de los atajos más comunes que conocemos y que no solamente me sirve para el Excel, también para Word. Control C, copiar, y me voy bajando hasta donde diga abril. O sea, abril está hasta aquí, fíjense. Entonces lo voy a pegar hasta aquí. Bien, entonces mira, ahora todo abril tiene 30 de abril. Y para enero, entonces, ¿qué hago? Simplemente 30 de enero. Bien, entonces hago lo mismo. Ya copié la fecha, ¿verdad? Le doy control C, veo hasta dónde está enero. Aquí lo pego. ¿Y cómo lo pego? Control V. Ay, que se me olvidó cómo era ese atajo. Recuerden que aquí se los dejo. Copiar por aquí. Bien, aquí está los atajos. Control C más control V es pegar. Y el último que no hemos visto, que ahorita se los explico, control X. Bien, aquí simplemente es como para llevarme el ejemplo completo. Entonces, febrero, 28 de febrero, ¿verdad? Hago lo mismo, bajo hasta donde diga febrero. Y si me falta un mes, lo termino. Si no, lo dejamos hasta aquí porque ya son muchos. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Fíjense, mi autofiltro, esta fecha quedó por fuera del autofiltro y yo necesito organizarlo por esta fecha. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente lo quito, ¿verdad? Me vengo y quito el filtro, fíjense, le doy ahí donde dice filtro y selecciono nuevamente hasta donde quiero. En este caso no voy a seleccionar todo, sino hasta donde tengo el mes, donde lo copié, que sería aquí. Selecciono hasta allí, le doy al filtro, fíjense aquí, y ahora sí lo voy a organizar por fecha. Y fíjense que aquí cuando le dé al autofiltro me va a decir del más antiguo al más reciente como yo lo quiera organizar, ¿verdad? En este caso le voy a decir del más antiguo. ¿Y qué me organizó primero? Enero. Bien, ahora sí me lo organizó en orden cronológico. Febrero y luego venía abril, no tenía marzo. Entonces, aunque este punto no, digamos, no lo traía dentro del programa, cuando ustedes estén trabajando con una tabla, mi recomendación es no ponga el mes, no, ponga la fecha. No, que yo no puedo discriminar día por día, ponga entonces un día para todo el mes, como hice yo aquí. O sea, yo no iba a poner 1 de enero, 2 de enero, no, sino a todas las ventas de enero le asigno un día. Normalmente yo pongo el último día. Si pone el primero, pues no hay problema. ¿Dudas hasta este momento con este tema de autofiltro? Bien, si no tienen dudas, voy continuando. Ok, y recuerden que este archivo lo voy a guardar, yo se los voy a compartir. Ahora bien, llegamos a esta hojita. Ah, y fíjense que si sin querer, porque esto les puede ocurrir, vamos a terminar de hacer el ejemplo. Voy a quitar el autofiltro. Lo quito. Listo, lo voy a poner. Y sin querer dejé fecha por fuera, fíjense. Voy a seleccionar hasta aquí. Pongo el filtro. Y sin querer dejé fecha por fuera. Y vengo yo y organizo por producto, por ejemplo. Fíjense que ahora esto no me va a coincidir. Porque aquí está febrero, pero aquí la fecha dice enero. Eso es muy común que ocurra. Que empiezo a poner un filtro y dejé una columna por fuera. Entonces allí, digamos, yo ya recurro, yo digo, ay, este archivo me quedó mal, lo borro, esa hoja. Y simplemente hago uso de esa copia que dejé aquí, que se llama copia de respaldo.
Bien, eso normalmente se hace cuando estamos comenzando. No estoy seguro de que me vaya a quedar bien, me hago unas copias de respaldo, me equivoqué, que suele ocurrir, entonces hago uso de eso que había dejado allá guardado. Ya cuando uno comienza a utilizarlo con más frecuencia, pues ya estos errores no le pasan, porque ya uno se asegura de seleccionar toda la tabla. Bien, y como último atajo para continuar, voy a borrar este autofiltro. Yo normalmente no selecciono las tablas así, sino que utilizo el atajo Control E. Y fíjense que es mucho más rápido. Si yo tengo que seleccionar una tabla que tenga 50.000 filas y me voy así, se me va todo el día ahí haciendo eso. Pero si utilizo el atajo Control E, fíjense que me selecciona todo. Y me va a seleccionar incluso las filas que no tenían fecha, que no se las puse porque ya el tiempo se nos va. Bien, entonces voy a avanzar, que ya nos queda poquito tiempo. Vámonos con esta hojita de fórmulas básicas. ¿Cierto? Ya vimos una primera fórmula en la que yo les decía, justamente aquí dejé el espacio para ingresos totales. ¿Cómo se hace, verdad? ¿Cuáles son las fórmulas más básicas? Pues, ¿qué es lo que yo siempre voy a hacer? O sea, así sea una operación complicadísima, yo siempre voy a hacer suma, voy a hacer una resta, voy a hacer una multiplicación, o voy a hacer una división. O sea, no hay operación matemática que usted vaya a hacer que esté fuera de esto. Ya a menos que sean unas ecuaciones ya de ingeniero, pero de resto usted no se va a salir de aquí. Y para usted hacer esto, ¿qué necesita? Simplemente 4 operadores. Para hacer la suma, este signo de más, ¿verdad? Vamos a darle, déjenme hacer algo aquí para que no me arroje fórmula. Suma con este símbolo. Bien, la resta con este símbolo. La multiplicación con el asterisco y la división con el slash. Listo, allí. No me dejaba escribirlo, pero ya lo escribí. Entonces, la suma con este signo, la resta con este, la multiplicación con el asterisco y la división con el slash. Entonces, aquí me pide calcular los ingresos totales, ¿verdad? Ya yo se los expliqué cómo hacerlo. Cuando yo quiero hacer una fórmula en el Excel, yo no comienzo con igual, comienzo con más, es más rápido, directo, no tengo que apretar 2 teclas. ¿Y cómo lo hago? Siempre, recuerden, todo siempre debe ir formulado. Yo no puedo poner 10 por 97.000. No, porque si después me dicen, es que eran 11, entonces este número me quedó mal. Bien, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Más cantidad vendida con el mouse, fíjense. Lo selecciono. No, que yo no entiendo qué dice ahí. Muy sencillo, fíjense, me está señalando, esto es lo que me hace es la referencia a esa celda, que me dice H7, la columna H y la fila 7. Entonces, es esta intersección. Entonces, esta celda que está aquí se llama H7 y es lo que me muestra la fórmula aquí, más H7. Bien, eso es simplemente un poquito del tema de, digamos, de los nombres de las columnas y la intersección con las celdas. Miren con fórmula, por precio unitario, lo selecciono con el mouse, enter, me da el total. ¿Que son un montón y a mí no me va a dar tiempo de hacerlo hoy? Claro que sí, simplemente se para ahí, le da aquí cuando le salga la crucecita negra, fíjense aquí, y esto se llama relleno rápido. ¡Pum! Ya tengo todos los ingresos totales. Pero resulta, vamos a poner una hoja aquí de descuento, por ejemplo. Resulta que yo a todos los clientes les voy a dar un descuento de, vamos a poner 15.000 pesos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con esos 15.000? Le voy a dar control C y lo voy a poner en todas las filas. Esto es para que hagamos una resta. Entonces, los ingresos totales, fíjense cómo inserté las filas, simplemente control más. Bien, entonces le voy a poner aquí ingresos totales menos el descuento. Entonces, ¿qué hago yo? Fíjense, muy sencillito. Más, me voy aquí, selecciono los ingresos totales, menos el descuento que le voy a dar. Y enter. Entonces, ahora yo tengo aquí una operación de matemática donde hice una resta sin el descuento. Relleno rápido, listo. Que es que a algunos clientes les voy a dar más descuento. Por ejemplo, este que me compró 11 millones, le voy a dar un descuento de 100.000 pesos. Simplemente venga y teclee aquí el descuento de 100.000 pesos y ya mire cómo se actualiza, porque todo va formulado.
Bien, no que el descuento no va a ser un monto que yo ponga, sino que va a ser el 15% de la venta, por decir algo. ¿Qué debo hacer yo? Simplemente más la venta, ¿verdad? Fíjense, más, lo selecciono con el mouse aquí, J7, que serían los ingresos totales, y entonces puedo escribirlo, 15%. Entonces ahora va a ser un descuento personalizado para cada uno. Me paro aquí donde puse la fórmula, le doy relleno rápido hacia abajo, doble clic, y fíjense que ahora me cambió y el descuento es variable dependiendo de la compra que me haya hecho ese cliente. Y ahora yo ya tengo aquí todo calculado. Bien, entonces eso es la importancia de que todos ustedes lo hagan con fórmula. Entonces, no, pero es que yo quisiera tener el descuento por aquí, por decir algo, aquí, porque así yo puedo variarlo. Por ejemplo, yo quiero que el descuento ahora sea el 20%, pero aquí no se me actualizó. Entonces voy a borrar todo esto para mostrarles cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Más, ¿verdad? Los ingresos totales por, y aquí va a salir un error ahorita, pero ya les voy a explicar, que necesito que lo vean. Los ingresos totales por el descuento. Entonces yo digo, el descuento va a ser 20%, que me dijeron que lo pusiera por aquí. Yo digo enter. Yo, bueno, ahí está el descuento. Pero ¿qué pasa si yo le doy relleno rápido? Porque fíjense que el descuento solamente va a estar en esta celda. O sea, no es que yo lo vaya a repetir para todas las filas. No, solamente aquí. De modo que cuando el dueño, por ejemplo, me diga, no, el descuento ya no va a ser del 20, sino del 25%, fíjense aquí, el descuento cambie, el total. No, que 25% era mucho, vamos a darle solamente un 10. Pero yo necesito que eso lo haga para todas las celdas. Entonces, ¿qué hago yo? Me paro aquí, ¿verdad? Y le doy doble clic con relleno rápido. Y yo digo, ¿qué es esto? No me dio nada el resultado. Entonces, aquí viene algo muy importante, ¿verdad? Y que ustedes no se pueden ir sin esto. En el Excel hay algo que se llaman referencias absolutas y referencias relativas. Cuando yo pongo que el descuento sea, por ejemplo, con esta fórmula, vamos a poner los ingresos totales, que esta columna se multiplica con esta otra columna, la fórmula siempre va a ir bajando, fíjense. Si yo muestro aquí la fórmula, ella va bajando. A medida que la fórmula baje, baja, digamos, como la celda. Si ven, aquí multiplica H24 por I24. Si yo me bajo más acá, aquí multiplica H106 por I106. O sea, ella se mueve así como se mueva la fórmula hacia abajo, así mismo mueve las celdas a las que hace referencia. Estos son referencias relativas, porque se van moviendo a medida que se desplazan hacia abajo. Pero cuando yo tengo este caso, donde yo voy a poner el porcentaje aquí, y yo necesito que cada uno de estos se multiplique por yo necesito decirle al Excel que no se vaya a mover esto. Porque fíjense, si yo me muevo aquí, ¿qué multiplicó? Multiplicó esta celda por esta. Pero si yo me muevo más abajo, aquí donde me dio este error de valor, está multiplicando estos 1926, perdón, 1.000.000, por esto aquí que dice división, con razón que me dio valor. Pero si me muevo más abajo, fíjense, multiplico esto por esto y aquí no hay nada. Yo necesito que vaya multiplicando los ingresos totales, pero que este 10% esté fijo. Y eso se llama referencia absoluta. Entonces, ¿qué hago? Selecciono aquí estos 106.000, ¿verdad? O la fórmula, la muevo. Y para que esa N6, o sea, esta se quede fija, yo lo que debo hacer es simplemente poner símbolo de dólar delante de esa referencia. ¿Cómo lo hago rápidamente? Simplemente tecleo o aprieto la tecla F4. Y cuando yo la aprieto, fíjense lo que pasa. F4, ¡pum! Le aparecen los símbolos de dólar delante de la N y delante del 6, que hace referencia a esto. Esto es una referencia absoluta. Cuando yo le doy Enter, ahí no pasó nada, pero cuando yo repito esta fórmula para todas las celdas, ya es diferente. Fíjense que ahora sí me dio los valores correctos. ¿Cómo lo verifico? Por ejemplo, me paro aquí, le doy doble clic encima de la celda y ahora está multiplicando este ingreso total por este descuento. Y lo mejor es que si a mí ahora me dicen mañana que el descuento ya no es el 10%, sino del 15%, se actualiza solito. Bien. Entonces, más allá de ustedes saber aplicar, no, es que yo sé que con este sumo, con este resto y con este multiplico, es que ustedes sepan cómo se mueve el tablero del Excel. O sea, que es una referencia
¿Cómo hago para que una referencia se me quede fija y las otras variables? Que fue lo que hicimos en este caso, fíjense. Porque entonces, si ustedes lo dejan como estaban, lo voy a quitar simplemente así, y le ocurre esto, donde le da un poco de error y un poco de cero, usted dice, no, que yo no sé Excel, pero si sabe, solamente le falta digamos, un poquito más de conocimiento, y ese es el que ustedes están obteniendo en esta clase. Entonces, ¿qué debo hacer? Sencillo, le doy doble clic encima de la fórmula y le doy allí F4, lo aprieto con el teclado, F4, y pum, Enter. Que parece que no ocurrió nada, sí, pero es porque usted tiene que correr, o sea, correr esta fórmula, se para aquí con la crucecita negra y Enter, pum, y listo. Bien, y fíjense cómo el ingreso con descuento se va actualizando ahí mismo. Bien, ¿vamos claros hasta aquí o alguien tiene alguna duda? Listo, bueno, de acuerdo a las manitos creo que todo bien. Recuerden que igual si tienen dudas me pueden ir comentando. Entonces, nos falta un último punto y es más que todo informativo, ¿verdad? Que serían los errores comunes y que justamente nos salió aquí uno, pero que yo ya les voy a explicar. Cuando estábamos trabajando con fórmulas en Excel, con esas primeras fórmulas que ustedes empiezan a hacer, es muy común que nos salgan muchos errores. Y estos errores cuando nos salen nos asustamos y creemos que es que ya esto se dañó por completo. Pero no, muchas veces porque no sabemos cómo solucionarlos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar como vamos a comenzar como está aquí. ¿Qué pasa? Vamos a sacar, por ejemplo, aquí yo tengo el total ventas, ¿verdad? Que le voy a dar el formato y la cantidad. Y a mí me piden, agregue por favor el precio de venta. Entonces, ¿cómo digo yo que es el precio de venta? Pues el precio de venta es dividir las ventas entre la cantidad que vendí, ¿cierto? Entonces, otra fórmula, simplemente más, ¿verdad? Estas ventas entre, fíjese, presiono la tecla slash, ya eso me da las ventas, entre la cantidad, que sería estos dos. Entonces le doy enter y aquí me da que el precio de venta fue este. Lo corro para toda la celda y aquí tengo el total, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que sin querer alguien dejó aquí en cantidad 0. Entonces fíjense, tengo el primer error. Este primer error lo que me dice es que en matemática, y creo que en ningún lado se puede dividir entre ceros. Entonces, esto es lo que me dice este error, es que no se puede dividir por 0. ¿Qué quiere decir? Que lo que usted está dividiendo, hay un 0 allí. ¿Cómo lo soluciono? Ay, es que aquí no era 0, era 3, por ejemplo. Ah, listo. Error corregido. ¿Cierto? Entonces lo voy a dejar aquí resaltado, que esto es lo que ocurre. Vamos a dejarlo aquí. Y yo les paso este archivo. Aquí. Siguiente error, valor. Este error de valor ocurre cuando usted trata de multiplicar un número con un texto, por ejemplo. Bueno, o dividir también. A este de 5 le voy a poner una L porque alguien sin querer me dejó una L. Entonces me aparece este error de valor. Este error de valor es cuando usted trata de hacer una operación matemática, una operación con contexto, que es lo que nos está pasando aquí. O sea, en lugar de estar la cantidad, alguien sin querer dejó una L, porque se equivocó. Sin querer, la persona que estaba digitando, pues, era 1 y puso L sin querer. Y le ocurre este error, que sería este. Bien, y este de nombre, este que sigue aquí de nombre, no se los puedo explicar aquí con esta tablita, pero es para las personas que ya manejan fórmulas, es cuando usted trata de escribir una fórmula, por ejemplo, sumarse y conjunto. Voy a hacer aquí una fórmula rápida, no me da chance de explicársela, eso lo dejo para la siguiente clase, pero por lo menos tratar de explicarle lo que ocurre con este error de nombre. Es que usted, al copiar una fórmula, usted la copia mal. Entonces, por ejemplo, rango de suma, rango de criterio, ajá, ahí me dio un valor, ¿verdad? Pero cuando usted escribe la fórmula mal, por ejemplo, me voy a comer una O aquí, le aparece este de nombre. Entonces, esto ocurre cuando se escribe el nombre de una fórmula mal. Entonces, las personas que están empezando a trabajar, por ejemplo, con buscar B o buscar y se comen, por ejemplo, de buscar y termina escribiendo solamente busca, un ejemplo. Entonces les aparece eso y ustedes se preguntan, ¿pero qué dice mal si yo planteé toda la fórmula? Y resulta que es el nombre de la fórmula lo que escribió mal. Incorrecto.
Y el último, nos falta este de ref, este que está aquí, es cuando usted, fíjense, voy a darle aquí, cuando usted elimina una columna que hace referencia a una fórmula. Entonces, fíjense, este precio de venta va amarrado a la cantidad y a la venta, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo elimino esta columna de cantidad? Fíjense, control menos. Todo me apareció en ref. Todo me aparece en ref porque usted eliminó una columna donde había una fórmula. O sea, usted eliminó la columna que hacía referencia en esa fórmula. Entonces, cuando ustedes vean esto en un Excel, ustedes ya saben, eso fue que eliminaron una columna. O eliminaron la celda donde estaba ese dato alojado. Bien, ese no me da para... Si elimino, o sea, si la elimino, no voy a poder dejar el ejemplo aquí. Entonces, simplemente la voy a escribir aquí. Cuando se elimina una columna que está dentro de una fórmula. Bien, lo repito. ¿Cómo se da ese error de ref? Cuando, por ejemplo, fíjense, el precio de venta es la división entre el total de venta y cantidad. Y a alguien se le ocurrió eliminar la columna venta. O no solamente que se le haya ocurrido, sino que la eliminó por error, porque eso suele ocurrir mucho cuando son archivos que trabajan muchas personas. La eliminó sin querer. ¿Qué pasó? Nos dañó la fórmula. Porque aquí donde era total ventas, ya esa columna no existe. Y ahora que está dividiendo nada entre la cantidad. Y por eso me da ese error. Y el último, este de numeral, es el más sencillito de todo, es cuando su columna es muy chiquita. Entonces, miren, cuando es muy chiquita, me muestra así, o sea, no me muestra lo que hay allí. Entonces, simplemente voy a cerrar esta, me muestra puros numerales. ¿Cómo se soluciona? Ábrala y ya. Muy sencillito. Entonces, bueno, les pregunto, ¿qué dudas les quedan de esta clase? Esta clase llegaría hasta aquí el día de hoy, ¿verdad? La próxima semana yo les haría un recorderis muy breve de lo que hicimos para continuar con el siguiente tema, ¿verdad? El siguiente tema serían lo que son las tablas dinámicas, ¿verdad? Y solamente para que se lleven un pantallazo de lo que sería con las tablas dinámicas, yo puedo hacer esto. Por ejemplo, yo tengo aquí, vamos a utilizar una de estas tablitas que teníamos. Esta es la del restaurante. Yo vendo desayuno, estos son los nombres, pero yo, por ejemplo, aquí no puedo ver el total del mes, o sea, no puedo ver el total de ventas del mes de abril. Una tabla dinámica me permite hacer esto. Yo seleccionar toda la información, insertar, recuerden que esto lo vamos a ver en la siguiente clase, insertar una tabla dinámica, ¿verdad? Y yo ver, por ejemplo, voy a poner aquí el mes y quiero ver cuál era el total, sí, acá. Y yo ahora puedo ver rápidamente, que yo no podía verlo aquí, puedo ver que las ventas totales fueron de 5 millones. Vendí 863,000 en el mes 1, 1.200.000 y tantito en el mes 2, más o menos parecido en el millón 3, y donde ya tuve una venta mucho más alta fue en el mes 4 con 1.815.000. Esto es simplemente como para que ustedes se lleven una idea, ¿cierto? Cosa que yo no puedo ver con una tabla así plana, pero sí lo puedo ver con una tabla dinámica. Y su nombre se debe a que yo puedo jugar en cómo organizar la información. Por ejemplo, yo puse el mes hacia abajo, pero yo lo puedo poner aquí hacia el lado y poner hacia abajo los nombres de los productos. Entonces, yo ahora tengo los mismos totales, porque esto es el mismo total, pero lo tengo desglosado por producto y por mes. Bien. Ay, que yo ya no quiero que diga 1, sino quiero que diga abril. Entonces, por ejemplo, aquí abril. Vamos, como está cortito, lo voy a cambiar todo. Abril. Aquí diga enero, por ejemplo. Aquí diga, voy a ponerle unos meses allí, no importa que no sea el mismo, simplemente para hacer el ejemplo. Tengo enero, febrero, abril y marzo. Simplemente para poner el ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo para que esto se me actualice? Simplemente le doy aquí a actualizar y ahora yo ya los tengo organizados por mes. Bien. Y listo. Miren cómo me quedó de bonita esta tabla y con esfuerzo cero. Entonces, este va a ser el tema que desglosemos en la próxima clase, solamente para que ustedes se animen a venir. Se los mostraba rápidamente, que era el último punto, introducción a las tablas dinámicas.
Ahora bien, ahora sí, esta clase llegaría hasta aquí el día de hoy, ¿verdad? Las dudas que ustedes tengan, si se les presenta cuando estén repasando, ustedes se la pueden hacer llegar a Michael, ¿verdad? Que tiene el chat con el que se comunica con ustedes, y pues o la pueden traer también la próxima semana y las respondemos antes de comenzar el tema nuevo. Entonces, ¿qué duda les quedó hasta aquí, hasta este momento? Listo. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Bueno, entonces, bueno, sin más nada que comentarles, esta clase llegaría hasta aquí el día de hoy y ya los espero el próximo jueves. Bueno, profe, muchas gracias por su tiempo, por esta maravillosa clase que tuvimos el día de hoy de Excel. Muchachos, nos vemos, bueno, para los que necesiten, nos vemos el martes en la clase de inglés y el próximo jueves con la clase de Excel. Que pasen una buena noche, profe. Dios la bendiga y muchas gracias. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Gracias a todos.